Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu único trabajo es terminar con la vida de otra persona. No eres un asesino, eres un funcionario público. Pero para tus vecinos, eres un monstruo. Y para la ley, un mal necesario. ¿Cómo era realmente vivir en la piel del hombre más odiado de la ciudad? Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy sobre los verdugos medievales te hará agradecer y mucho haber nacido en este siglo. Y cuidado, porque si crees que su trabajo terminaba en el cadalso, no tienes idea del horror que ocultaban sus otras tareas diarias. El peso de la sombra. La jornada de un verdugo no empezaba en el bullicio de la ciudad. Empezaba en el silencio absoluto de una casa aislada. Casi siempre estaba ubicada junto a las murallas, cerca del cementerio, o peor aún, debajo del mismo patíbulo donde trabajaba. ¿Por qué? Porque nadie quería vivir cerca de la muerte. El verdugo se levanta. No puede ir a la panadería y tocar el pan como tú o como yo. Está legalmente prohibido. En muchas ciudades, si un verdugo tocaba un alimento en el mercado, ese alimento se consideraba contaminado y debía ser destruido de inmediato. Tenía que usar un palo largo para señalar lo que quería comprar. La gente le dejaba el cambio en un cuenco con vinagre para no tocar sus monedas. Es una vida de soledad absoluta, un muerto en vida. Sus hijos solo pueden casarse con hijos de otros verdugos. Sus hijas son parias. Es una dinastía de sangre de la que es imposible escapar. Pero hoy, el deber llama. Hay una ejecución programada en la plaza central, y el ambiente está cargado de una tensión que podrías cortar con un cuchillo o con un hacha. Antes de salir, el verdugo revisa su herramienta. No es un bruto con un hacha oxidada, es un profesional técnico. Si falla el golpe, la multitud, esa misma que lo odia y lo escupe, podría despedazarlo vivo allí mismo por incompetente. Un verdugo que necesita 2 golpes para una decapitación es un verdugo que está firmando su propia sentencia de muerte ante una turba furiosa. Pero aquí ocurre lo más perturbador de su mañana. Antes de la ejecución, en la celda o camino al cadalso, el verdugo se acerca al condenado, no para insultarlo, sino para arrodillarse y pedirle perdón. «Te pido perdón por lo que el deber me obliga a hacer», susurra. No lo hace por piedad, lo hace por puro terror supersticioso. Si el condenado no lo perdona, su alma regresará del más allá para atormentarlo por la eternidad. ¿Crees que después de la ejecución, el verdugo se iba a casa a descansar? Ni de cerca. Su verdadera pesadilla diaria apenas comenzaba cuando la cabeza caía al cesto. Existe un mito de que el verdugo solo trabajaba los días de ejecución. Error. El verdugo era, en realidad, el gerente de residuos de la Edad Media. Sus tareas diarias eran las que nadie más aceptaría ni por todo el oro del mundo. Cuando no estaba en el cadalso, se encargaba de vaciar las letrinas públicas de la ciudad, recoger los cadáveres de animales descompuestos de las calles, marcar a fuego a los criminales menores y, lo más inquietante, era el encargado de supervisar los burdeles oficiales. Era el hombre que mantenía la ciudad limpia, tanto moral como físicamente, pero esa limpieza lo ensuciaba a él de por vida. Era un sistema hipócrita. La sociedad lo necesitaba para hacer el trabajo sucio, pero lo castigaba socialmente por hacerlo. Llega el mediodía. Antes de cualquier ejecución, suele haber un interrogatorio. Aquí es donde el verdugo se convierte en un anatomista macabro. Él sabía exactamente cuánto dolor podía soportar el cuerpo humano sin apagarse. Usaba la rueda, el potro, las botas de hierro. Pero escucha esto. No se trataba de sadismo gratuito, se trataba de eficiencia técnica. Si el reo moría durante la tortura, antes de confesar, el verdugo podía ser multado, encarcelado o ejecutado por el propio juez. Debía mantener a la víctima en el borde exacto del abismo. 1 centímetro más y lo mataba. 1 centímetro menos y no obtenía la verdad. Era un arquitecto del sufrimiento bajo una presión psicológica que destrozaría a cualquiera. ¿Por qué alguien aceptaría este destino? Por el dinero y por privilegios que te sorprenderán.
A pesar de ser parias, los verdugos solían ser de los hombres más ricos de la ciudad. Cobraban por cada azote, por cada oreja cortada, por cada lengua arrancada. Pero su mayor fuente de ingresos era el derecho de despojo. Todo lo que el condenado llevaba puesto de la cintura para abajo le pertenecía al verdugo. Botas de cuero, pantalones de calidad, monedas escondidas, todo iba a su bolsa. Pero era un oro maldito. En las tabernas, el verdugo tenía prohibido sentarse con los demás. Tenía su propio vaso, a menudo con una marca roja o una forma distinta, para que nadie más bebiera de él por error. Si entraba en una iglesia, no podía sentarse en los bancos. Debía quedarse de pie en el rincón más oscuro, cerca de la puerta, como si el mismo Dios no quisiera verlo de frente. Aquí hay algo que casi nadie sabe y que te volará la cabeza. El verdugo era, extrañamente, consultado como médico en secreto. Debido a su profundo conocimiento del cuerpo humano y su acceso constante a los cadáveres, los verdugos vendían ingredientes para la medicina de la simpatía. Grasa humana para ungüentos, trozos de soga de ahorcado para la buena suerte, o incluso sangre fresca de ejecutados, que se creía curaba la epilepsia. Por el día lo escupían, pero por la noche los ciudadanos más respetables llamaban a su puerta trasera buscando remedios que solo la muerte podía proveer. ¿Qué pasaba si un verdugo quería renunciar? Básicamente no podía. El oficio era hereditario por ley de necesidad social. Si nacías hijo de verdugo, morirías siendo verdugo. No podías ser carpintero, ni panadero, ni sastre. Nadie te daría trabajo. Estabas condenado por tu apellido. Incluso hubo casos de niños de 12 años que tuvieron que ejecutar su primera sentencia porque sus padres habían muerto. Imagina la presión. Un niño sosteniendo una espada de ejecución, sabiendo que si falla, la multitud lo matará a él. Es una presión que no podemos ni empezar a procesar hoy en día. Al caer el sol, el verdugo regresa a su casa aislada. Se lava las manos, pero el olor a hierro de la sangre y el hedor de las letrinas nunca se van del todo. Ha visto ojos suplicantes, ha escuchado el crujido de los huesos y ha sentido el peso del odio de miles de personas. Mañana el ciclo se repite. Mañana volverá a ser el maestro de la justicia en el papel y el engendro de Satanás en las calles. La vida de un verdugo medieval no era una aventura, era una condena social perpetua. Era el hombre que todos necesitaban para que la civilización funcionara, pero al que nadie se atrevía a mirar a los ojos. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Serías capaz de intercambiar tu vida por la de él? ¿Aceptarías todo el oro del mundo a cambio de que nadie volviera a tocarte? ¿A cambio de ser un fantasma entre los vivos?